En la Biblia, el nacimiento de Jesús no es un evento aislado. Es la culminación de siglos de susurros divinos. Mucho antes de que María recibiera su angelical visitante, los antiguos profetas ya habían hablado. Isaías declaró que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas nombró la ciudad exacta, Belén. Las escrituras hablan de su linaje, su madre, su misión e incluso su naturaleza. Así, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María en el Evangelio de Lucas, el mensaje tiene un significado contundente. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No se trataba solo de un embarazo milagroso, sino de una encarnación divina. Dios haciéndose hombre, la eternidad entrando en el tiempo. Este bebé no solo cambiaría la historia, era el centro de ella. La Biblia describe la escena del nacimiento con humildad y gloria. María, cansada del viaje, da a luz en Belén, rodeada de animales y heno. Un establo acuna al Creador de las estrellas. Ángeles llenan el cielo nocturno, declarando la paz a los pastores. Este no es un niño cualquiera. Este es el Mesías tan esperado, nacido para cumplir la promesa hecha antes de la fundación del mundo. Ahora bien, en el Corán, el nacimiento de Jesús no es menos milagroso, pero el contexto y el significado son completamente diferentes. Aquí, Mariam, es elegida, honrada y pura, pero también está sola. El Corán no menciona a José, ni un pesebre, ni Belén. En cambio, describe un momento íntimo y profundamente personal. María se retira de su pueblo a un lugar aislado. Experimenta los dolores del parto bajo una palmera, en total soledad. En su angustia, clama, ojalá hubiera muerto antes y hubiera sido olvidada. Y en esa cruda vulnerabilidad humana, Dios responde. Una voz desde abajo la consuela. No te aflijas. Tu Señor ha provisto un arroyo debajo de ti. Sacude el tronco de la palmera. Te dará dátiles frescos y maduros. Así que come, bebe y consuélate. No hay ángeles cantando. No hay pastores observando. No hay milagro público. Solo un parto tranquilo y sagrado. Y entonces algo extraordinario. Cuando María regresa con el recién nacido, su pueblo cuestiona su pureza. Pero ella no habla. El niño sí. Recién nacido, Jesús, Isa, habla desde la cuna. Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. Este momento es monumental en la tradición islámica. Es el bebé, que aún no camina ni come por sí solo, quien da testimonio no de su divinidad, sino de su función profética. Su primer aliento conlleva un propósito. Sus primeras palabras aportan claridad. En el cristianismo, Jesús nace para morir por los pecados del mundo, para redimir a la humanidad como el Hijo de Dios. En el Islam, Jesús nace para servir, para transmitir la revelación y para preparar el camino para el profeta final. Un nacimiento revela a un redentor. El otro anuncia a un mensajero. Y esto es solo el comienzo. La pregunta de quién es realmente Jesús reside en la esencia misma del cristianismo y del Islam. Y si bien ambas tradiciones lo honran profundamente, describen su identidad desde perspectivas fundamentalmente diferentes. Cada una sagrada, cada una profunda. En el cristianismo, Jesús no solo es reverenciado, sino también adorado. Desde el primer versículo del Evangelio de Juan, su naturaleza divina se declara con absoluta claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto no es una metáfora, es una declaración. Jesús no es visto como un mensajero de Dios, sino como Dios mismo manifestado, el Logos eterno que se hace hombre en el tiempo y la carne. Las escrituras cristianas presentan a Jesús como la figura central de toda la historia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él es el cumplimiento de las profecías, el Cordero que quita el pecado, el Hijo en quien el Padre se complace. En su bautismo, una voz del cielo dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En la transfiguración, una nube de gloria lo envuelve y la misma voz declara, «Este es mi Hijo, escúchenlo». Sus discípulos lo adoran, perdona los pecados, algo que se cree que solo Dios tiene autoridad para hacer. Dice de sí mismo, antes que Abraham fuese, yo soy, invocando el nombre sagrado que Dios le dio a Moisés. Y en una de sus declaraciones más contundentes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para los cristianos, estos no son solo títulos, son verdades. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, coeterno y coigual con el Padre y el Espíritu Santo. Su misión es redentora. Su naturaleza es divina. Su presencia es salvadora. En el Islam, la identidad de Jesús, conocido en árabe como Isa y Mariam, se honra profundamente, pero se describe desde una perspectiva diferente. El Corán afirma su nacimiento milagroso, su perfección moral, su papel profético e incluso su título de Al-Masí, el Mesías. Sin embargo, establece una clara distinción. Jesús no es el Hijo de Dios, no es divino, no forma parte de una Trinidad. El Corán habla directamente sobre esto. No le conviene a Alá tomar un hijo. Gloria a Él. Cuando decreta algo, solo le dice, sé, y es. Sura Mariam 7:35. Para los musulmanes, la grandeza de Jesús reside en su servicio y sumisión a la voluntad de Alá. Es uno de los 5 mensajeros más poderosos, junto con Noé, Abraham, Moisés y Mahoma, conocido como el Ulul Azm. Es puro de nacimiento,
sin pecado y lleno de sabiduría. Realiza milagros con el permiso de Dios. Confirma la Torá y proclama el Injil, el Evangelio. Pero es humano, un profeta, no Dios. El Corán advierte contra la exageración. Oh, gente del libro, no os excedáis en vuestra religión ni digáis de Dios nada que no sea la verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, fue un mensajero de Dios. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros, pero no digáis, 3. Dejadlo, es mejor para vosotros. Dios es uno solo. Sura An-Nisa 4, 171. En el Islam, atribuir divinidad a cualquier profeta se llama shirk, el acto de asociar copartícipes a Dios, y se considera el error teológico más grave. Por lo tanto, si bien Jesús es honrado con inmensa reverencia, sigue siendo plenamente humano, un siervo, no un hijo. Y así vemos, en el cristianismo, Jesús es el divino Salvador, el Hijo del Dios viviente y la imagen misma del Dios invisible. En el Islam, Jesús es un mensajero elegido, nacido milagrosamente y bendecido de manera única, pero sin divinidad, sin filiación ni asociación con Alá. Ambas perspectivas lo exaltan. Ambas le atribuyen un propósito, pero apuntan a identidades diferentes, cada una sagrada para miles de millones. Cuando pensamos en Jesús, a menudo pensamos en milagros, curaciones, ojos de ciegos abiertos, muertos resucitados, pan multiplicado, tormentas calmadas con una palabra. Estas no son meras leyendas, sino relatos sagrados que miles de millones de personas en todo el mundo veneran con reverencia. Sin embargo, la forma en que estos milagros se interpretan en el cristianismo y el Islam revelan no solo interpretaciones diferentes, sino dos retratos completamente distintos de quién es Jesús y por qué vino. En la Biblia, el ministerio de Jesús es una disrupción divina. No comienza con un movimiento político, una rebelión militar, ni siquiera con una institución religiosa. Comienza con su presencia, caminando entre los pobres, los enfermos, los rechazados y los marginados. Y sus milagros no fueron simples demostraciones de poder, sino signos de compasión, actos de restauración y declaraciones de identidad. Toca al leproso y lo purifica. Habla a la tormenta y ésta obedece. Camina sobre el agua como si fuera tierra firme. Alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces, y sobran canastas. Pero más que estos signos, un acto resuena en las páginas de los evangelios, la resurrección. Jesús se encuentra frente a la tumba de su amigo Lázaro, muerto desde hacía 4 días, y dice con autoridad: Lázaro, sal. Y lo hace. Lo que distingue a estos milagros en la teología cristiana es esto: Jesús no pide permiso, Él ordena, Él habla, y la naturaleza, la enfermedad, incluso la muerte, obedecen. Los evangelios lo describen no como un poder prestado, sino como una divinidad innata. Él dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y cuando perdona los pecados, algo que solo Dios puede hacer, los líderes religiosos se escandalizan, pero no se retracta, porque en el cristianismo, Jesús no es un profeta que refleja el poder de Dios, es el poder de Dios revelado. Sus milagros no son solo actos de misericordia, son pruebas de identidad, señales de que el reino de Dios se ha acercado y de que Dios mismo camina entre su pueblo. En el Islam, los milagros de Jesús, Isa, no son menos maravillosos, pero están profundamente arraigados en la sumisión a Alá. El Corán honra a Jesús como un profeta sin igual, nacido de una virgen, puro, guiado y empoderado, y describe sus milagros con vívidos detalles, muchos de los cuales coinciden con los relatos evangélicos, y algunos son exclusivos de la revelación coránica. Isa habla como un recién nacido desde la cuna, sana a ciegos y leprosos, sopla en una figura de arcilla con forma de pájaro, y ésta se convierte en un ser viviente, resucita a los muertos. Pero cada milagro, cada uno de ellos, está precedido o seguido por una frase clara: Bidnillah, con el permiso de Alá. Esta repetición es deliberada, sagrada. El Corán no deja lugar a dudas. Jesús no realiza estos milagros mediante un poder inherente. Actúa como un siervo, no como una fuente. Es una señal, no lo divino. En la Sura Al-Imran, Jesús dice: He venido a ti con una señal de tu Señor. Creo para ti de arcilla la semejanza de un pájaro, luego soplo en él y se convierte en un pájaro, con el permiso de Alá. Curo a ciegos y leprosos, y resucito a muertos, con el permiso de Alá. Para los musulmanes, esta distinción es crucial. Los milagros no son prueba de divinidad, sino del favor divino. Isa es uno de los profetas más poderosos, elegido para demostrar la misericordia y el poder de Dios, pero permanece plenamente humano, obediente y dependiente de Alá en todo momento. Su ministerio, en el Islam, fue una continuación, no una conclusión. Confirmó la Torá, predicó el Injil, llamó a los hijos de Israel a volver a la rectitud, y predijo la llegada de otro mensajero, el último profeta, Mahoma. Así, llegamos a dos representaciones majestuosas. En el cristianismo, Jesús domina la tormenta, resucita a los muertos y perdona los pecados, porque Él es Dios encarnado. Sus milagros emanan de su identidad, revelando quién es Él, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En el Islam, Jesús realiza milagros impresionantes como señales de su profecía, todo bajo la autoridad de Alá. Su poder no es autónomo, sino otorgado. Su misión no es ser adorado, sino guiar. Dos visiones sagradas, ambas llenas de asombro, ambas resonando con reverencia.
y ambas señalando a un hombre cuyo toque podía sanar, cuyas palabras podían transformar y cuya vida permanece inolvidable. Ningún momento en la vida de Jesús es más decisivo y más divisivo que su muerte. Para los cristianos, es la piedra angular de la fe. Para los musulmanes, es una idea errónea, un momento redefinido por la protección divina. Y, sin embargo, ambas religiones tratan este tema con profunda reverencia, buscando honrar a un hombre al que ambas tienen en la más alta estima. Pero, ¿qué sucedió realmente al final de la vida terrenal de Jesús? La respuesta depende enteramente del texto sagrado que se siga, y cada relato moldea el alma misma de la fe que lo proclama. En el cristianismo, la muerte de Jesús no es un accidente, no es una tragedia, ni siquiera es una derrota. Es, en el sentido más sagrado, un plan divino, orquestado antes de que se establecieran los cimientos del mundo. A lo largo de los evangelios, Jesús predice su propia muerte. Les dice claramente a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado, ser asesinado, y al tercer día resucitar. Entra en Jerusalén no como un conquistador, sino montado en un burro. Llora en Getsemaní, orando con sangre y angustia. Es traicionado por uno de los suyos, arrestado en la noche y llevado ante líderes religiosos que lo acusan de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Permanece en silencio ante Poncio Pilato, quien no encuentra ninguna falta en él, pero lo entrega para ser crucificado para complacer a la multitud. Es azotado, coronado de espinas, obligado a cargar una pesada cruz de madera por las calles, y en el Gólgota es clavado en esa cruz, entre dos criminales. Desnudo, sangrando, escarnecido. Sin embargo, incluso en su agonía, Jesús no habla con odio, sino con perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al exhalar su último aliento, dice: consumado es. Para los cristianos, esas tres palabras lo son todo. Significan que la deuda del pecado ha sido pagada, que la justicia y la misericordia se han besado, que Dios mismo ha tomado sobre sus hombros el peso de las transgresiones del mundo, ofreciendo la salvación no por obras, sino por gracia. Esta muerte no es solo un final, sino el comienzo de la esperanza eterna. Por eso los cristianos la llaman Viernes Santo. En el Islam, sin embargo, la narración adquiere una forma diferente, no menos sagrada ni menos significativa. El Corán aborda la crucifixión directamente. En la Sura An-Nisa 4:157 dice: no lo mataron ni lo crucificaron, pero se les hizo parecer así. Este versículo es fundamental. Afirma que Jesús no fue crucificado ni asesinado. En cambio, Dios intervino con sabiduría y poder divinos. El Corán continúa: más bien, Alá lo elevó hasta sí mismo, y Alá es poderoso y sabio. ¿Qué significa esto? Los eruditos musulmanes a lo largo de los siglos han interpretado este pasaje con profunda reverencia. Muchos sostienen que alguien más, quizás Judas Iscariote u otro hombre, fue creado para parecerse a Jesús y crucificado en su lugar. Esto no fue un engaño, sino una intervención divina para preservar el honor de un profeta amado por Dios. En el Islam, los profetas no son deshonrados ni humillados. Son protegidos, elegidos y elevados. La idea de que un hombre tan puro y justo como Jesús sufriera una ejecución pública y humillante no se considera sagrada, sino injusta y, por lo tanto, incompatible con la naturaleza de la justicia divina. Más importante aún, el Islam no defiende la doctrina del pecado original. En el cristianismo, la crucifixión es necesaria porque la humanidad ha caído y necesita expiación. En el Islam, cada persona es responsable de sus propias acciones, y el perdón llega mediante el arrepentimiento y la misericordia de Alá, no mediante una muerte sacrificial. Así, en la creencia islámica, Jesús es salvado, no asesinado. Resucitó, no sepultado. Está vivo, con Alá, esperando el momento señalado para su regreso. Esta creencia no se considera como una disminución de Jesús, sino como un honor para él, preservando su pureza y sumisión de la distorsión. Y así, surgen dos perspectivas sagradas. En el cristianismo, la cruz es el altar del amor, donde Dios se sacrifica por la humanidad. Jesús muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el momento decisivo del amor divino, la justicia y la gracia. En el Islam, la cruz es una ilusión, no una victoria de la oscuridad, sino una prueba de percepción. Jesús es perdonado, no avergonzado. Es elevado, no derribado. Él vive, no solo en la memoria, sino en la realidad, esperando un regreso que restaure la verdad. Dos relatos, un nombre, una figura, pero dos caminos que se bifurcan en la cruz, cada uno sagrado, cada uno poderoso, cada uno albergando la devoción de millones. Lo que sucedió después de la crucifixión, o lo que pareció ser la crucifixión, marca una de las diferencias más definitorias entre la comprensión cristiana e islámica de Jesús. Para algunos, es el momento que prueba su divinidad. Para otros, es un asunto ya resuelto por la protección de Dios. Pero para ambos, no se trata como un mito o una especulación, sino como una verdad sagrada. Y la forma en que cada tradición narra este siguiente capítulo revela no solo lo que creen sobre Jesús, sino también lo que creen sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. En el cristianismo, la resurrección no es un símbolo, no es una metáfora. Es la resurrección literal y física de Jesucristo de entre los muertos al tercer día, como él mismo había predicho. Tras su muerte, Jesús fue depositado en una tumba excavada en la roca. Se rodó una piedra delante de ella,
Se colocaron guardias romanos para evitar cualquier interferencia. Todo parecía haber terminado. Pero temprano al tercer día, lo que los cristianos ahora llaman Domingo de Pascua, la piedra fue removida. La tumba estaba vacía. Y a partir de ese momento, la historia cambió. Las mujeres que acudieron a ungir su cuerpo se encontraron con ángeles que les dijeron: no está aquí, ha resucitado. Poco después, Jesús comenzó a aparecer, no en sueños ni visiones, sino en forma corporal. Caminó con sus seguidores, comió con ellos, permitió que Tomás tocara sus heridas. Pon tu dedo aquí, extiende tu mano y métela en mi costado. No dudes, cree. Estas apariciones no fueron alucinaciones privadas. Según el apóstol Pablo, Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Enseñó durante 40 días después de su resurrección, abriendo las Escrituras, comisionando a sus discípulos y prometiendo la venida del Espíritu Santo. La resurrección, en la fe cristiana, es el sello divino de todo lo que Jesús afirmó. Si realmente resucitó de entre los muertos, entonces sus palabras tienen peso eterno. Su identidad como Hijo de Dios, su autoridad para perdonar pecados, su promesa de vida eterna, todo está validado. No se trata simplemente de que Él venció a la muerte, sino de que, a través de Él, la muerte misma perdió su dominio sobre la humanidad. Como escribe Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, pero Cristo sí resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Para el cristiano, este momento lo es todo. Es esperanza más allá del dolor, vida después de la muerte. Es la piedra angular del Evangelio, la buena noticia de que la tumba no es el fin. Pero en el Islam, la resurrección, tal como se describe en las escrituras cristianas, no ocurrió porque Jesús no murió. Como establece el Corán, Jesús no fue crucificado ni asesinado, sino resucitado por Alá. Por lo tanto, no había cuerpo en una tumba. No había muerte que revertir. No era necesaria la resurrección. En cambio, la tradición islámica sostiene que Jesús, Isa, fue preservado de la muerte por completo, llevado al cielo en un acto milagroso de misericordia y poder divinos. Está vivo, no espiritual ni simbólicamente, sino corporalmente, esperando su regreso a la tierra en los últimos días. Esta creencia tiene su propio peso sagrado. En el Islam, la idea de que alguien resucita de entre los muertos no es ajena. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Pero la misión de Jesús no requirió muerte ni resurrección. En cambio, requirió que transmitiera la revelación, viviera en pureza y fuera protegido del daño por aquel que lo envió. La ausencia de resurrección en el Islam no es una negación del poder de Dios, sino un reflejo de la sabiduría y la justicia divinas. Jesús, como profeta, fue honrado, y como tal, no se le permitió sufrir degradación ni derrota a manos de sus enemigos. Existe también una profunda distinción teológica. En el Islam, cada alma lleva su propia carga. No existe el concepto de que el pecado heredado requiera una muerte redentora. La salvación se encuentra mediante la fe, las acciones justas y el arrepentimiento. Por lo tanto, la idea de un Salvador que resucita de la tumba no es necesaria, porque la carga del pecado no se transfiere, sino que se contabiliza individualmente. Y así, de nuevo, vemos. En el cristianismo, Jesús resucita de entre los muertos, aniquilando al enemigo final y ofreciendo la vida eterna a todos los que creen. Su resurrección no es solo el clímax de su historia, sino la promesa de resurrección para todos. En el Islam, Jesús nunca probó la muerte. Fue elevado por Alá, puro e ileso, y permanece vivo, esperando su regreso, no para resucitar, sino para cumplir lo que resta de su misión divinamente designada en la tierra. Dos narraciones sagradas, cada una profundamente venerada. Cada una declara, a su manera, que Jesús nunca fue olvidado ni derrotado. Aún hay un momento por delante, un momento que no se encuentra en el pasado, sino escrito en el futuro, el regreso de Jesús. Y aquí, a pesar de sus muchas diferencias, el cristianismo y el Islam encuentran un punto en común poco común. Ambos afirman que Jesús volverá, pero no hablan del mismo regreso ni del mismo propósito. Las expectativas divergen, no en reverencia, sino en revelación. Y cada tradición tiene su propia visión de ese día con asombro, urgencia y profundo significado espiritual. En el cristianismo, la segunda venida de Jesús se describe con inconfundible gloria. No regresará como carpintero. No regresará como un maestro silencioso que recorre caminos polvorientos. Regresará como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de toda la tierra. El Nuevo Testamento habla con estruendo profético. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan escribe: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y escrito en su manto y en su muslo estaba el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este regreso no es simbólico, es visible, es cósmico. Se desarrollará al final de los días, cuando todos los asuntos sean juzgados. Los evangelios recogen las propias palabras de Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará. Este regreso no es para sufrir, sino para reinar, no para ser juzgados, sino para juzgar. Según la creencia cristiana, Jesús reunirá a sus seguidores, resucitará a los muertos y separará a los justos de los malvados.
derrotará los poderes de las tinieblas, derrotará el mal de una vez por todas, y entonces establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, ni más tristeza, ni más muerte. El regreso de Jesús en el cristianismo es la culminación de la redención. Es el acto final de un drama divino que comenzó en un pesebre y termina en un trono. Él reinará para siempre, no como profeta, sino como Dios mismo, plenamente revelado en gloria. En el Islam, Jesús también regresará. Pero su regreso conlleva una misión muy diferente, una que no se basa en la divinidad, sino en la verdad, la corrección y la sumisión a Alá. El Corán alude a este evento futuro, aunque no con gran detalle. Pero es en la literatura del Hadith, los dichos y tradiciones del profeta Mahoma, donde se desarrolla la visión islámica del regreso de Jesús. Según narraciones islámicas auténticas, Jesús, Isa y Maryam, descenderá de los cielos en los últimos días, vivo, no resucitado. Aparecerá cerca de un minarete blanco en la parte oriental de Damasco, con 2 vestimentas de color claro y el cabello empapado de rocío. No vendrá como un nuevo mensajero. No traerá una nueva escritura. Confirmará la verdad del Islam, corregirá conceptos erróneos y actuará en completa sumisión a la voluntad de Alá. Entre sus misiones predichas, o romperá la cruz, rechazando simbólicamente la afirmación de su propia divinidad, o matará al Dajjal, la figura del anticristo en la escatología islámica, con su propio aliento. Abolirá la yizia, impuesto a los no musulmanes, porque la única fe será el Islam, plenamente establecida. O gobernará la tierra con justicia, paz y humildad, no como un rey divino, sino como un profeta musulmán, siguiendo la Sharia, ley divina. Vivirá un tiempo, se casará, y luego, como todos los seres humanos deben morir, será enterrado, y esperará la resurrección en el día del juicio. Para los musulmanes, la segunda venida de Jesús no es la culminación de la redención, sino la consumación de la verdad. Es oportunidad de limpiar su nombre, de afirmar que nunca se atribuyó la divinidad y de restaurar la unidad de la fe bajo el mensaje final del Corán. Y así, presenciamos 2 visiones del futuro. En el cristianismo, Jesús regresa con poder y majestad, como el Hijo Eterno, el juez divino y el cumplimiento de cada promesa. Su regreso trae la resurrección de los muertos, el juicio final y el comienzo de la vida eterna. En el Islam, Jesús regresa con humildad y propósito, no para ser adorado, sino para someterse, corregir y unir a la humanidad bajo la unidad de Dios. Su regreso no es la declaración de divinidad, sino la vindicación de la verdad profética. 2 caminos sagrados. Ambos miran al horizonte. Ambos esperan el mismo nombre, la misma figura, el mismo regreso, pero esperan de él 2 misiones diferentes, ambas celebradas con reverencia. Ambos creyeron con sinceridad. Ambos abrazaron con fe. Tras la partida de Jesús, se promete que algo o alguien vendrá después. Alguien que guiará, alguien que consolará, alguien que difundirá la verdad. Esta promesa, mencionada tanto en las escrituras cristianas como interpretada en la tradición islámica, abre un profundo diálogo sobre la continuidad, la revelación y la presencia divina. Pero, una vez más, las 2 religiones, aunque comparten las mismas palabras, recorren caminos muy diferentes en su comprensión de su significado. En el cristianismo, la promesa del Consolador proviene directamente de los labios de Jesús. Durante su último discurso con sus discípulos, justo antes de su crucifixión, les ofrece seguridad. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad. Juan 14, 16-17. Los discípulos tenían miedo. Su maestro se disponía a dejarlos. Pero Jesús les aseguró que alguien, no menos que él, pero de la misma esencia divina, vendría. Este ser se describe no solo como un ayudante, sino como un maestro, un recordatorio, un testigo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Estos no son atributos de un hombre. En la teología cristiana, estos son los roles del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, plenamente divina, plenamente personal y plenamente activa en la vida de cada creyente. Esta promesa se cumple, según la Biblia, el día de Pentecostés, como se registra en el libro de los Hechos. Los discípulos, reunidos en un aposento alto, son llenos del Espíritu mientras lenguas de fuego descienden sobre ellos. Hablan en nuevos idiomas, proclaman el Evangelio con valentía y emprenden la misión que llevará el mensaje de Jesús a través de continentes y generaciones. El Espíritu Santo, en el cristianismo, no es un ser creado. Es la presencia misma de Dios que mora en el creyente. Consuela en el sufrimiento, convence de verdad y capacita para el ministerio. No es simplemente enviado por Jesús. Es el Espíritu de Jesús, vivo y activo en el mundo. Es la continuación de la presencia de Cristo, no a través de la carne, sino a través del Espíritu. En el Islam, esta promesa de un Consolador se interpreta desde una perspectiva diferente. Los eruditos musulmanes han estudiado durante mucho tiempo los versículos del Evangelio en los que Jesús habla de alguien que vendría después de él. El término griego usado en el Nuevo Testamento es Parakletos, que significa ayudador, defensor, consolador. Pero en la tradición islámica, se cree que esta palabra pudo haber sido originalmente Periklutos, que significa el alabado. Y el alabado en árabe es Ahmad, un nombre que,
según el Corán, fue usado por el propio Jesús para referirse a un futuro mensajero. En la Sura Asaf 61:6, el Corán recoge las palabras de Jesús. Oh, hijos de Israel, yo soy, en verdad, el mensajero de Alá para vosotros, confirmando lo que me precedió en la Torá y trayendo la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad. Ahmad es uno de los nombres del profeta Mahoma, y el Islam sostiene que Jesús estaba prediciendo su llegada, el mensajero final, el sello de los profetas, quien traería la revelación final, el Corán. Desde esta perspectiva, el Consolador no es un espíritu interior, sino un profeta sobre la tierra, elegido, guiado y enviado por Dios para restaurar el mensaje original del monoteísmo y corregir las distorsiones que siguieron a las escrituras anteriores. Además, el concepto del Espíritu Santo en el Islam no se niega, pero tiene un significado diferente. El Ruh al-Qudus, a menudo traducido como Espíritu Santo, se entiende generalmente como el ángel Gabriel, el mensajero de la revelación. Fue Gabriel quien trajo el Corán a Mahoma. Fue Gabriel quien fortaleció a Jesús. Pero Gabriel no es divino, es un noble siervo de Alá, portador de mensajes, no de esencia. La teología islámica sostiene que Dios es absolutamente uno, sin división ni personalidad. Atribuirle un estatus divino a un espíritu, o a cualquier ser que no sea Alá, es incompatible con el Tawhid, la unidad inquebrantable de Dios. Y así, la promesa se desarrolla de forma diferente. En el cristianismo, Jesús promete al Espíritu Santo, Dios mismo, morar en sus seguidores como compañero y guía divino. Este espíritu fortalece a la Iglesia, continúa la misión de Cristo y permanece presente hasta el fin de los tiempos. En el Islam, Jesús predice un profeta, Ahmad, Mahoma, que traería el mensaje final y completaría el ciclo de la revelación. Y el espíritu que ayudó a Jesús es Gabriel, no una persona de Dios, sino un siervo de Dios que comunica la verdad desde los cielos. Dos interpretaciones, una promesa, dos cumplimientos, cada uno considerado sagrado, cada uno creído con convicción. Cada uno apunta al futuro de una fe que ve en Jesús no solo un nombre, sino un legado. Ahora que se han explorado las 7 diferencias, su nacimiento, identidad, milagros, muerte, resurrección, regreso a la promesa que dejó, lo que queda es una comprensión más profunda. Dos creencias, una figura, pero dos revelaciones completamente diferentes. Hemos recorrido 7 capítulos sagrados, cada uno de los cuales revela cómo se ve a Jesús desde la perspectiva de 2 de las religiones más grandes del mundo. Desde su nacimiento milagroso hasta su identidad divina o profética. Desde sus manos sanadoras hasta su misión en la tierra. Desde la cruz o la ascensión hasta la promesa de su regreso. Y, finalmente, hasta aquel que vendría después de él, ya sea espíritu o profeta. Tanto el cristianismo como el islam honran a Jesús, pero no de la misma manera. Proclaman su nombre, proclaman su grandeza, pero cuentan 2 historias muy diferentes. Y ahora, la pregunta no es cuál tiene razón o no, es más profunda que eso. Se trata de comprensión, se trata de consciencia, se trata de comprender que una figura ha moldeado el destino espiritual de miles de millones. Sin embargo, los detalles de su vida, misión y naturaleza se entienden de forma única dentro de cada tradición. Este video no se trataba de debate, se trataba de claridad. Claridad para quienes desean saber, comparar y reflexionar profundamente. Porque Jesús, ya sea que lo llames Yeshua, Isa, el Mesías, Hijo de Dios o mensajero de Alá, no es una figura que puedas ignorar. Él es central, es venerado y está a punto de regresar. Entonces, ¿qué crees? ¿Este video te abrió los ojos a algo que no conocías? ¿Alguna de estas 7 diferencias te sorprendió o cuestionó lo que creías saber? Deja tu opinión en los comentarios. Comencemos una conversación respetuosa y reflexiva. Y si este contenido te ha aportado información, compártela con alguien que esté en su propio camino hacia la comprensión. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte lo que viene a continuación. Porque esto es solo el comienzo. Hay otro video esperándote en pantalla ahora mismo. Haz clic y que el viaje continúe. Hasta la próxima. Que la paz sea contigo y tu familia.